Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el tema de propiedades de la sustancia y sin demorarnos mucho, porque recordar nada más solamente que en la conferencia anterior o en el espacio anterior a esta, lo que hablamos fue de las propiedades de las sustancias reales, ¿no? Queremos continuar precisamente con una parte de esta temática que aún no hemos concluido, que es la parte relacionada con los calores específicos. Calores específicos son propiedades también de la sustancia, pero que tienen una especial aplicación a lo largo de la termodinámica, y por lo tanto es importante dedicarle un espacio a esa temática, a esas propiedades en particular. Seguidamente después vamos a entrar en el gas ideal, vamos a definir cuál es el modelo de gas ideal, cuál es la ecuación que responde o relaciona cada una de las propiedades del gas ideal, conocida como la ecuación de estado, y los procesos que pueden desarrollarse o pueden estudiarse cuando la sustancia de trabajo que realiza esos procesos o esas transformaciones es un gas ideal. Entonces, sin demorarnos más, vamos a comenzar con los calores específicos. Bueno, los calores específicos son dos propiedades, como les decía, y como propiedades al fin son, por supuesto, función de otras dos propiedades. Para sistemas simples compresibles, como ya definimos anteriormente, sabemos que cada propiedad necesita dos propiedades linealmente independientes para poder ser definida. La definición de los calores específicos debe ser, primero, hay un calor específico conocido como calor específico a presión constante y está definido como la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Y asimismo se define también un calor específico a volumen igual constante, que se denota con la letra C sub V y se define como la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Luego, de esa manera, tenemos la definición de estos dos calores específicos. ¿Cuáles son entonces las unidades en las cuales estos calores específicos se expresan? Bueno, como podemos ver, como estamos hablando de energía interna o entalpía, que tiene por supuesto las mismas unidades, que son energía por unidad de masa, y aquí tenemos grados Kelvin, pues entonces ambos calores van a estar definidos en unidades tales como kilojoule partido kilogramos Kelvin. Escribí kilojoule la primera vez, en realidad lo que se escribe es kilo, solamente la K y la J, lo puse para que tengan claro y no se les olvide. Luego, por lo tanto, ambos calores específicos quedan definidos en kilojoule o kilogramos Kelvin. Ocurre que los calores específicos, como ustedes pueden darse cuenta, están definidos por unidad de masa. Por lo tanto, hay que tener claro que en ocasiones usted se puede encontrar calores específicos no definidos por unidad de masa, sino definidos por cantidad de sustancia. ¿Qué cosa es cantidad de sustancia? Ustedes lo recuerdan de sus estudios anteriores en el preuniversitario. Y esa cantidad de sustancia, que para nosotros no es otra cosa que el número de moles o número de kilomoles, de una sustancia, ¿qué cosa para nosotros sería entonces un kilomol? Bueno, pues un kilomol no es otra cosa que aquella cantidad de sustancia, referida por supuesto a la sustancia a la que usted quiera expresar su cantidad, es aquella cantidad de sustancia que tiene un número de partículas elementales iguales a las que hay en 12 kilogramos de carbono 12, por ejemplo. Si usted está hablando de ese tipo de sustancia, lo que en realidad está diciendo es que cuando usted va a ver qué cosa es un kilomol de oxígeno, usted tiene que decir, bueno, yo tendría que tener, cuando yo tenga un kilomol de oxígeno, sería cuando yo tenga un número, una cantidad de oxígeno tal que tenga un número de partículas elementales iguales a las que hay en 12 kilogramos de carbono 12. Esa es la definición del kilomol. En realidad, la cantidad de partículas elementales que hay en el carbono 12 es igual al número de Avogadro, que es algo que ustedes recuerdan ya de física, es 6,022 por 10 a la 23, si no me recuerdo, 1 sobre mol.
A partir de esa definición, entonces usted se puede encontrar calores específicos, como por ejemplo el calor específico a presión constante en base molar. Y si es en base molar, no es otra cosa que el calor específico que ya usted conoce, esta definición, multiplicado por la masa molar de la sustancia a la que usted está refiriéndose. Y el calor específico a volumen constante en base molar sería entonces igual, de la misma manera, el calor específico por unidad de masa multiplicado por la masa molar de la sustancia. Esto tiene que quedar claro porque entonces cuando usted trabaja calores específicos en base molar o calores específicos molares, entonces las unidades no son exactamente estas, como es lógico. Las unidades serían kilojoule partido kilomol Kelvin. Para, por supuesto, ambos calores, ¿no? Kilojoule partido kilomol Kelvin. Queda claro que la masa molar, esto que usted tiene aquí, no es otra cosa que aquella masa que usted conoce perfectamente en la tabla periódica y usted puede definir, por ejemplo, la que más clara tiene todo el mundo, el hidrógeno atómico 1, el oxígeno atómico 16 y así. Esas masas molares son a las que nos estamos refiriendo, que están por supuesto tabuladas, no son desconocidas para nadie, y masas molares que, como todos recordarán, están expresadas en kilogramos por kilomol. O sea que cuando decimos que el oxígeno molecular, por ejemplo, tiene 32 de masa molar, lo que estamos diciendo es que cada kilomol de oxígeno molecular tiene 32 kilogramos de oxígeno. Eso es lo que quiere decir esa masa molar. Bueno, definidos esos calores específicos, que son, por supuesto, como ustedes pueden ver, definidos a partir de las derivadas parciales de la entalpía o de la energía interna con respecto a temperatura, manteniendo presión o volumen constante. Es importante entender un poco que esos calores específicos se definieron antiguamente, o sea, la definición de calores específicos previa, digamos que quizás menos precisa que existe, pero sin embargo es mucho más intuitiva que esta. Es que el calor específico no es otra cosa que la cantidad de calor que hay que suministrarle a una sustancia para que cambie su temperatura en 1 grado, manteniendo constante la presión o el volumen según el calor específico que usted quiera determinar. Fíjense que eso tiene una implicación importante, porque la cantidad de calor, de la cantidad de energía en forma de calor que hay que darle a una sustancia para que cambie su temperatura en 1 grado, implica que mientras mayor calor específico tiene una sustancia, usted tiene la posibilidad de acumular una cantidad mayor de energía dentro de esa misma cantidad de masa. O sea, dos sustancias con diferente calor específico, aquella que tiene un calor específico más alta es capaz de acumular una mayor cantidad de energía. Cuando usted le entrega energía en forma de calor, es capaz de acumular una mayor cantidad de energía y por supuesto después es capaz de devolver también una mayor cantidad. Eso quiere decir que cuando usted está tratando con problemas de acumulación de energía, tiene que tener claro que los calores específicos son decisivos, porque mientras mayor es el calor específico de la sustancia, más capacidad de almacenar energía tiene la sustancia. Claro está, por supuesto, la capacidad de almacenar energía de una sustancia está relacionada no solamente con su calor específico, sino también con la masa que tenga de ella, ¿no? Porque mientras mayor masa tiene, más capacidad tiene. Pero a iguales masas, es el calor específico el que decide. Ahora, dentro de los modelos que nosotros explicamos que íbamos a tratar en este tema de propiedades de sustancias, nosotros hablamos de dos tipos de modelos. O sea, el modelo de sustancia real, que es el que acabamos de prácticamente concluir ahora, y hay otro modelo que es el modelo de gas ideal. Por lo tanto, nosotros vamos a entrar directamente en lo que sería el gas ideal. Fíjense que ya de la palabra, cuando usted ve la palabra gas ideal, tiene que imaginarse que es algo que es un modelo idealizado, o sea, es simplemente una simplificación de la realidad, por lo tanto es un modelo que tiene restricciones. ¿Y en qué consisten las restricciones para el modelo de gas ideal? Primero que todo, ¿qué cosa es un gas ideal? ¿Cómo se define un gas ideal? Bueno, el modelo de gas ideal surge, bueno, un modelo antiguo, ¿no? Pero surge fundamentalmente cuando usted toma dos decisiones. Y esas dos decisiones son, primero, usted no considera las fuerzas intermoleculares presentes en los gases. Usted no considera las fuerzas intermoleculares.
Y usted tampoco considera el espacio que ocupan las moléculas dentro del espacio total ocupado por el gas. O sea, usted desprecia el volumen ocupado por las moléculas. Que componen el gas, ¿no? Como es lógico. Esos son los dos planteamientos que definen un gas ideal. O sea, un gas es ideal cuando usted toma o idealiza estos dos conceptos y por lo tanto usted, al no considerar ni las fuerzas intermoleculares ni el volumen ocupado por las moléculas del gas, usted lleva cualquier gas a un modelo de gas ideal. Por lo tanto, fíjense que, no sé si lo entenderán claro, pero en la medida en que la presión de un gas se eleva o su temperatura disminuye, en la medida que la presión de un gas se eleva o su temperatura disminuye, el gas se aleja del comportamiento del gas ideal. Fíjense que la razón está precisamente por el hecho de que en la medida que usted aumenta la presión, lo que ocurre es que el volumen del gas tiende a reducirse. Y en la medida que usted disminuye la temperatura también, el volumen de la sustancia tiende a reducirse. Por lo tanto, ante estas dos condiciones, cuando usted estudia el gas con un mayor nivel de compresión, es lógico que despreciar las fuerzas intermoleculares es cada vez más difícil. Y por lo tanto, entonces la sustancia se aleja del comportamiento de gas ideal. Por supuesto que en la medida que la presión es más baja o la temperatura más alta, usted se está moviendo en la dirección del gas, tendiendo mucho más al comportamiento de gas ideal. Claro que definir los valores de presión y temperatura para los cuales un gas puede o no ser considerado ideal es difícil, porque no todos los gases tienen el mismo comportamiento. Y por lo tanto, no se puede decir, digamos, el aire es ideal a partir de tal presión, porque entonces se va a encontrar que el vapor de agua, por ejemplo, no puede tener un comportamiento ideal a partir de tal otro valor de presión. Entonces es relativo. En realidad, la relación entre presión, temperatura y comportamiento de gas ideal no es la misma para todas las sustancias. La mayoría de los gases que usted conoce como que siempre se encuentran en estado gaseoso, o sea, para los cuales usted no estudia el comportamiento de cambio de fase de esa sustancia, que es lo que nosotros normalmente le llamamos gases. Para la mayoría de ellos, cuando las presiones son bajas, usted los puede tratar como gases ideales, repitiéndole que ese valor de presión baja no es un valor que pueda ser definido claramente. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar los gases como ideales siempre y cuando nosotros no tengamos alguna indicación por la forma en que lo estamos tratando, por los resultados que estamos obteniendo, que nos diga que el tratamiento de ese gas no pueda ser realizado de manera ideal. Por lo tanto, podríamos decir claramente, ¿no?, que todo gas es ideal siempre y cuando no se demuestre lo contrario, que es la manera en la que me gusta razonarlo, ¿no? No quiere decir que, por supuesto, todos los gases van a ser tratados como ideal, sino simplemente aquellos que usted considere y que los resultados que le están dando los estudios que usted está realizando sean consecuentes con ese modelo de gas ideal. Además de tener esta consideración de estas dos restricciones que le hemos impuesto al modelo de gas ideal, que son la base de su modelo, un modelo de gas ideal debe cumplir con una ecuación de estado. Y esa ecuación de estado, cuando esa ecuación de estado tiene esta forma, P por V igual a RT, usted entonces está en presencia de un gas ideal. O sea, un gas ideal cumple con esta ecuación de estado. Digo esto porque existen ecuaciones de estado para gases que no son ideales, o sea, para gases reales. La más conocida de todas es la ecuación de Van der Waals, que fue una de las primeras que se hizo, ya no se utiliza mucho. Pero es una ecuación que dio un salto importante, porque fue la primera ecuación que, alterando ligeramente la forma de esta ecuación de estado del gas ideal, logró dar estas dos consideraciones. O sea, incluyó coeficientes dentro de esta expresión que tenían en cuenta la consideración de las fuerzas intermoleculares y la consideración de que las moléculas que componían el gas ocupaban un determinado volumen. Pero bueno, esta ecuación de estado, que para nosotros es la que vamos a emplear cuando estemos en presencia de un gas ideal, nos dice que la multiplicación de la presión por el volumen específico es igual a la constante particular del gas multiplicado por la temperatura. Ojo, ¿cuáles son las unidades? Y voy a hacer
bastante cuidadoso con las unidades, porque son normalmente las unidades uno de los principales problemas que los estudiantes tienen cuando trabajan con ecuaciones de estado. Bueno, la presión. Podemos expresar la presión en kilopascal. El volumen específico se expresaría en metros cúbicos sobre kilogramos. La constante particular del gas sería kilojoule partido kilogramo Kelvin. Kilojoule partido kilogramo Kelvin. Y por supuesto la temperatura sería en grados Kelvin. Claro, si usted considera que la constante particular del gas, en lugar de trabajarla en kilojoule por kilogramo Kelvin, por ejemplo, la trabaja en joule kilogramo Kelvin, luego entonces eso implicaría decir que la presión, en vez de ser tratada en kilopascal, estaría tratada en pascal. O sea, es lo que es importante que usted entienda. O sea, este kilopascal no es otra cosa que, por supuesto, dividir la cantidad de pascal por mil, y este kilojoule no es otra cosa que dividir la cantidad de joule por mil. Por lo tanto, ese factor de 1000 está presente en ambos lugares. Tienen que ser consecuentes lo que usted escribe aquí con lo que escribe de este lado. Por lo demás, esa expresión no debe tener problemas dimensionales. Ahora, ¿es esta la única forma que tiene la ecuación de estado? No, esa ecuación de estado tiene diferentes formas para ser escrita. Digamos, por ejemplo, si usted recuerda, cuando explicamos las propiedades decíamos que el volumen dividido la masa era igual al volumen específico. O sea, el volumen total dividido la masa es igual al volumen específico. Por lo tanto, si yo sustituyo este volumen por el volumen total, como este volumen específico no es otra cosa que este volumen total dividido por la masa, entonces yo podría haber escrito esto de esta manera, donde claro está, este volumen ahora estaría hablando de kilogramos, de metros cúbicos, y esta masa sería en kilogramos. De esa manera tengo otra forma de expresar esta ecuación de estado. También, si recordamos que la masa no es otra cosa que la multiplicación de la cantidad de sustancia por la masa molar de la misma sustancia, pues entonces podemos sustituir esta expresión y decir que esto es PV igual a N M R T. Quiere decir, presión por volumen total es igual al número de moles de sustancia por la masa molar de esa sustancia por la constante particular de esa sustancia por la temperatura a la que se encuentra. De la misma manera, nosotros sabemos que de los estudios nuestros de física anteriores, que la relación o la multiplicación de la constante particular del gas por la masa molar no es otra cosa que la R universal de los gases. Quiere decir, la constante universal de los gases es igual a la constante particular de un gas multiplicado por su masa molar. De hecho, lo que ocurre es que cada vez que usted necesita la constante particular de un gas, usted lo que hace es dividir el valor de la constante universal de los gases, 8,314 kJ por kilomol Kelvin, dividido el valor de la masa molar. Luego, si eso es cierto, entonces esta expresión se puede escribir como P por B igual a N R, solo que ahora esta R se convierte en la constante universal de los gases multiplicado por la temperatura. Si yo esta cantidad de sustancia la paso para este lado, quedaría el volumen dividiendo el número de moles. Eso no es otra cosa que el volumen molar de la sustancia. Cuando usted divide el volumen total entre la cantidad de moles de esa sustancia que usted está involucrando. Por lo tanto, sería P por B igual a R T. También, si se fija en esta y el volumen específico es el inverso de la densidad, entonces usted podría haber dicho que la presión es igual a ρ R T. Y por último, si usted, por ejemplo, esta expresión la divide por la unidad de tiempo, pues entonces usted podría decir que la presión multiplicada por el flujo volumétrico no es otra cosa que el flujo másico. Fíjense que ahora lo que hemos hecho es dividir por el tiempo el volumen y dividir por el tiempo la masa, igual a RT. Y aquí tienen un conjunto de formas diferentes de la ecuación de estado que usted va a tener necesidad de emplear a lo largo del curso según sean los objetivos que usted persigue, porque por supuesto no siempre usted emplea la misma expresión, aunque en realidad todas ellas son, como hemos podido explicar a lo largo de esta clase, todas ellas son en realidad ecuaciones de estado, formas diferentes de una misma ecuación de estado.
Por lo tanto, ya tenemos claro que un gas ideal tiene que ser una sustancia que cumpla con una ecuación de estado y tiene que además, por supuesto, ser una sustancia donde no se consideran las fuerzas intermoleculares entre las moléculas que componen la sustancia y donde se desprecia el volumen que ocupan las moléculas que forman la sustancia. Quiere decir que si usted tuviera el volumen y usted pudiera reducir todas las moléculas en un espacio pequeño, las pudiera concentrar todas en un espacio, esa magnitud de ese volumen sería muy pequeño, pero usted la va a despreciar. Esas son las tres cosas que hasta ahora definen el modelo de gas ideal. Ahora, con respecto a los gases ideales, al igual que ocurre, como usted puede notar fácilmente, al igual que ocurre con las sustancias reales, es una relación de propiedades lo que usted tiene aquí, ¿verdad? Fíjense que usted tiene aquí, siendo por supuesto esto una constante, usted tiene que el volumen es función de la presión y la temperatura es función de la presión y el volumen, y la presión es función del volumen y la temperatura. Por lo tanto, teniendo esa condición, lo que usted está diciendo en realidad también es que el lugar que ocupan las propiedades de una sustancia en un diagrama, por ejemplo, de 3 dimensiones, no es otra cosa que una superficie, al igual que ocurría con las sustancias reales. Claro que la superficie, para las sustancias reales, es una superficie que tiene un nivel de complejidad más alto, porque en las sustancias reales estaba presente el cambio de fase. Mientras que en el caso de un gas ideal, como siempre está en estado gaseoso, por lo tanto la superficie es mucho más simple de entender. Usted puede ver en ese diagrama que se encuentra en esta parte de la pizarra, la superficie PVT para un gas ideal. Y puede darse cuenta perfectamente que el eje de la presión, el eje del volumen y el eje de la temperatura, lo que conforman es precisamente una superficie que tiene forma aproximadamente como si fuera un valle, y que en la medida que usted se va desplazando a la región de las mayores temperaturas, usted va elevando el valor de esa superficie. Si usted mira esa superficie que está ahí por los 3 lugares característicos, como hicimos con la sustancia real, usted se va a encontrar con 3 gráficos. El diagrama PV, mirándolo por supuesto de frente, y ese plano termodinámico PV, la única característica que tiene, cuando usted lo mira, es que la única propiedad que usted no tiene presente aquí es la temperatura. Bueno, pues el comportamiento de las líneas de temperatura constante es un comportamiento así. O sea, como se puede ver directamente en la superficie. De la misma manera, usted podría haber tenido el plano VT, y entonces las líneas de presión constante tendrían una característica así, de manera que en la medida que usted aumenta la temperatura, por supuesto hay una tendencia a aumentar el volumen, y estas serían las líneas de presión constante. Y de la misma manera, de forma muy similar, para el plano, por ejemplo, PT, bueno, las líneas de volumen constante tienen una forma como esta. O sea, quiere decir, en la medida que usted aumenta la temperatura para una superficie de un gas, para la superficie de un gas ideal o el comportamiento de un gas ideal, cuando la línea es a volumen constante, la tendencia es aumentar la presión. Algo que todo el mundo tiene claro, porque sabemos cuando tiene una sustancia cerrada dentro del recipiente con volumen constante, usted le da una determinada cantidad de calor, o sea, le da su temperatura, la presión tiende a aumentar. En realidad, los planos termodinámicos también son, por supuesto, mucho más útiles en el estudio de la sustancia del gas ideal que lo que es la superficie PVT que usted tenía de este lado. Entonces les decía que vamos ahora a recordar un experimento bastante conocido que fue realizado por Joule y que tiene una utilidad importante en el tratamiento de los gases ideales, por eso es que vamos a mencionar este experimento. Primero, ¿en qué consiste este experimento? Bueno, fíjense que esto consiste simplemente en 2 recipientes, ¿ven? 2 recipientes donde uno de esos recipientes está evacuado, o sea, se hizo vacío, se extrajo la sustancia presente dentro de este recipiente, y este recipiente tiene una sustancia determinada, un gas, a 22 bar de presión. En realidad son 22 atmósferas, pero como hemos trabajado en bar de atmósfera de la misma forma, bueno, por lo tanto 22 bar. Y entonces todo el sistema está rodeado de agua. Todos los 2 recipientes están inmersos dentro de un recipiente con agua, y al mismo tiempo todo el sistema se encuentra aislado. Existe la posibilidad de medir cuál es la temperatura dentro de este sistema, o sea, suponiendo que esto que está aquí sea un termómetro, usted tiene la posibilidad de medir la temperatura del agua
dentro de este sistema. Si usted nota que esto es un sistema cerrado, y usted recuerda que la primera ley para un sistema como este se podía escribir como delta U, ¿verdad? Igual a Q menos trabajo, por unidad de masa me refiero, pues entonces usted dice la variación de energía interna. ¿Por qué pongo variación de energía interna y no pongo variación de energía? Porque como está claro, este es un sistema que está en reposo y está fijo con respecto al campo gravitacional terrestre, por lo tanto, solamente existe delta U y se desprecia la variación de energía cinética y potencial del sistema como un todo que podía haber ocurrido si el sistema se estuviera desplazando. Luego, cuando usted observa este sistema, usted dice, si el sistema que yo voy a estudiar es el agua que rodea a estos dos recipientes, y por supuesto los dos recipientes, entonces yo digo, ¿es un sistema aislado térmicamente? ¿Hay posibilidad de que el sistema intercambie o no calor? No la hay, por lo tanto esto es igual a cero. Y de la misma manera, ¿hay algún elemento capaz en este sistema, capaz de entregar trabajo hacia afuera del sistema o recibir trabajo desde el exterior del entorno del sistema? No, por lo tanto entonces este sistema también o tampoco recibe trabajo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la variación de energía interna es igual a cero para ese sistema, que es el tratamiento que se le da a un sistema que está aislado del entorno, o sea, no recibe ni calor, ni recibe trabajo, ni intercambia calor, ni intercambia trabajo con el ambiente. Por lo tanto, para nosotros, ese sistema es un sistema donde la variación de energía interna tiene que ser igual a cero. Ahora bien, si nosotros decimos que la variación de energía interna, digamos, el diferencial total de energía interna, considerando que la energía interna es una función de, por ejemplo, la temperatura y el volumen. El diferencial total de esa energía interna no será otra cosa que la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante por el diferencial total de temperatura, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante por el diferencial total de volumen. Esto es una expresión clara de un diferencial total de una propiedad en función de otras dos magnitudes, en este caso temperatura y volumen. Ahora, si usted se fija en ese experimento que consiste en lo siguiente, a partir de un momento inicial, donde todo el sistema, por supuesto, está en equilibrio, esta válvula, esto que está aquí es una válvula que comunica a los dos recipientes y inicialmente está cerrada. Si esta válvula es abierta, y por supuesto para abrir esa válvula es necesario gastar una pequeñita cantidad de trabajo que tiene que ser introducida, pero normalmente es muy pequeña y se desprecia, pues entonces lo que va a ocurrir es que esta sustancia que está aquí, este gas que está aquí, se va a expandir y va a ocupar entonces todo el volumen del recipiente. Por lo tanto, va a haber una modificación en la presión. En realidad lo que ocurre es que cuando esa expansión ocurre, esta presión toma un valor que es aproximadamente la mitad de este valor, si los recipientes tienen el mismo tamaño, ¿no? Y además de eso existe, por supuesto, un cambio en el volumen. Eso tiene claro. Lo que hizo Joule en aquel momento fue medir si existía o no algún cambio de temperatura cuando ese proceso de expansión ocurría. Bueno, está además decir que cuando Joule realizó este experimento no detectó ningún cambio de temperatura cuando la expansión ocurrió. Eso es cierto. Bueno, en realidad lo que ocurre es que para los instrumentos que él tenía en aquella época, él no logró detectar un cambio en temperatura, porque ese cambio en temperatura que existe es extremadamente pequeño. Y por lo tanto se tomó la decisión, o él tomó la decisión de decir, bueno, si no existió un cambio de temperatura, pues entonces, si no hay cambio de temperatura, este término completo es nulo. Pero como ya nosotros sabíamos que la variación de energía interna tenía que ser igual a cero, porque es por definición propia de la primera ley para aquel sistema, lo que estamos diciendo en realidad es que esto, la derivada parcial de energía interna con respecto al volumen, manteniéndote constante, por deber, tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque existió variación de volumen. Y a pesar de que existió variación de volumen, no existió variación de energía interna. Entonces, a partir del resultado de este experimento y de llegar a la conclusión de que a pesar de que existió una modificación del volumen de esa sustancia, no existió modificación de la energía interna de ella, se llega a la conclusión entonces de que la energía interna de esta sustancia,
que nosotros habíamos considerado de inicio para una sustancia real, que era función de temperatura y volumen, al dejar de ser función del volumen, entonces solamente sería función de la temperatura. Quiere decir que cuando usted ahora vaya a hablar del modelo de gas ideal, usted dice que el modelo de gas ideal, además de cumplir con una ecuación de estado, o con la ecuación de estado, como nosotros la explicamos hace unos momentos, también debemos agregar que para el modelo de gas ideal hay que tener claro que la energía interna solamente será función de la temperatura. Y si la energía interna solamente es función de la temperatura, recordando la definición del calor específico a volumen constante, que era la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, pues entonces ahora que ya sabemos que la energía interna solamente es función de la temperatura, podemos decir que el calor específico a volumen constante será entonces la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura. Y por lo tanto, podemos entonces calcular el valor de la variación de energía interna como la integral de C sub V dt entre dos temperaturas 1 y 2. Fíjense que esto es un resultado interesante porque este resultado es válido solamente para el gas ideal, porque es aquel para el cual la energía interna solamente es función de la temperatura. Ahora, si usted recuerda la definición de entalpía que vimos en las primeras conferencias, la definición de entalpía decía que la entalpía era igual a la energía interna más la multiplicación de la presión por el volumen. Ya sabemos que la energía interna para un caso de un gas ideal, porque es lo que estamos explicando hoy, solamente es función de la temperatura. Por lo tanto, si estamos en presencia de un gas ideal, este producto PV, como usted puede ver, puede ser sustituido directamente por RT. Y por lo tanto, se puede escribir que la entalpía sería U más RT. Luego, lógicamente, si U es solamente función de temperatura, el término RT, R constante, solamente es función de temperatura, usted lo que está diciendo en realidad es que la entalpía sería solamente función de la temperatura. Y esta extensión de lo que ocurre con la energía interna para el gas ideal también extendido a la entalpía permite agregar aquí al comportamiento del gas ideal el hecho de que la entalpía sea solamente función de la temperatura. Y por analogía, usted se va a encontrar entonces que el calor específico o presión constante no es otra cosa que la derivada total de la entalpía con respecto a la temperatura. Y que por lo tanto la variación de entalpía no será otra cosa que la integral entre dos temperaturas de 1 y 2 de C sub P dt, lo cual también es válido solamente, por supuesto, para un gas ideal. Ahora bien, estos dos términos de variación de energía interna y variación de entalpía se refieren, por supuesto, a un valor de C sub P y un valor de C sub V, que de manera general, C sub V y C sub P, ambos son también función de la temperatura, como es muy bien conocido. Por lo tanto, para poder resolver el valor de esta integral, usted necesita conocer cuál es la dependencia entre C sub U y la temperatura, o la dependencia entre C sub P y la temperatura, según sea la que usted quiera resolver. Ahora, usted tiene dos opciones. Una opción, por ejemplo, varias opciones, podríamos decir, ¿no? Una opción es emplear correlaciones en forma de polinomios que existen para estas dependencias y que están en los libros de texto de ustedes. O sea, quiere decir la dependencia del calor específico con la temperatura para cada una de las sustancias, porque recuerden que estos calores específicos son propiedades de la sustancia. Por lo tanto, para una sustancia en particular existe un comportamiento en función de temperatura que casi siempre en los textos, en los libros, se encuentra de manera polinomial. Es un polinomio de grado bastante alto, pero es una dependencia conocida. Esa es una de las opciones, si usted quiere conocer cuál es el valor de C sub U y C sub P para cada una de las temperaturas. Otra opción que usted tiene es decir, bueno, pero yo no tengo necesidad de trabajar con la dependencia entre C sub U y C sub P. Si la variación de temperatura no es muy alta, yo no voy a tener un cambio muy importante entre C sub U y C sub P. Y yo podría entonces trabajar, por ejemplo, con un C sub V, digamos, medio, o con un C sub P, digamos, medio. Y esos C sub B y C sub U, C sub B y C sub P medio no serán otra cosa que el resultado de haber dividido, por ejemplo, la variación de entalpía con respecto a la variación en temperatura. No,
La variación de entalpía no, la variación de energía interna con respecto a la variación en temperatura. Y en el caso de C sub P sería la variación de entalpía con respecto a la variación de temperatura. Quiere decir que este cambio que hay en entalpía para un cambio determinado en temperatura implica un único valor de C sub P, que es un valor medio. Claro está que este valor medio depende de cuán amplio es este rango que usted tome para la entalpía o tome para la energía interna, según sea el caso que esté resolviendo. Ahora bien, también por supuesto usted tiene otra opción adicional, y es decir, yo puedo considerar que C sub B y C sub P son constantes. Y ese tratamiento de C sub B y C sub P constantes, nosotros lo conocemos normalmente como el tratamiento de gas perfecto. Porque es un gas que se está tratando con un valor de C sub P y C sub V que son siempre constantes. Eso, por supuesto, es una aproximación porque, como queda claro, esos valores son función de temperatura. Luego, el modelo más exacto es este. Esto es un modelo que permite trabajar con determinado nivel de simplificación para determinados casos y permite resolver muchos problemas, y esto ya es un modelo todavía más simplificado aún, que también se utiliza en determinadas condiciones, porque todo depende de qué. Todo depende del rango de variación de temperatura que usted esté considerando. Si el rango de variación de temperatura de su sustancia a lo largo del proceso no es muy amplio, pues es de esperar que la variación en C sub B y C sub P sea menor, y por lo tanto el error que usted comete por el hecho de considerar constantes o valores medios sea, por supuesto, menor también. Eso es con respecto a C sub B y C sub P. Ahora bien, ¿de dónde usted obtiene las propiedades del gas ideal? Bueno, las propiedades del gas ideal usted las obtiene de las tablas de gases ideal, que vamos a ver un poquitico más adelante. Es importante saberlo porque las tablas son las que le permiten a usted, igual que pasa con las sustancias reales, llegar a determinar para un determinado valor de propiedad de entrada cuáles son los valores de propiedad de salida. Las tablas de gas ideal tienen peculiaridades muy diferentes, o sea, tienen características muy diferentes de las que tienen las de los gases reales, de las sustancias reales, porque, por supuesto, el gas ideal es un modelo simplificado. Ahora fíjense, adicionalmente a lo que veníamos hablando aquí, piensen lo siguiente. Imagínense que usted ahora diferencia esta magnitud. Por ejemplo, usted dice, vamos a diferenciar DH con respecto a T. Esta expresión de la definición de entalpía. Vamos a diferenciarla con respecto a T, diferenciar U con respecto a T, y por supuesto esto sería el diferencial de RT con respecto a T. Noten que cuando usted hace esto, que está aquí, lo que usted obtiene en DH de T para un gas ideal es el valor de C sub P. Lo que usted obtiene en el valor de DU con respecto a T es el valor de C sub V. Y lo que obtiene en esto, por supuesto, es el valor de R. ¿De dónde? Usted se da cuenta que el calor específico de una sustancia a presión constante es igual, un gas ideal, es igual al calor específico a volumen constante más el valor de la R de ese gas. Y por lo tanto, entonces, lo que usted está diciendo es que la R de ese gas, viniendo aquí, no es otra cosa que C sub P menos C sub V. Cuando esté trabajando con la constante particular del gas y los gases y los calores específicos por unidad de masa. Si usted está trabajando, por ejemplo, con la constante universal de los gases, pues entonces la diferencia sigue existiendo, solo que ahora serían calores específicos molares. Y por lo tanto tendría esta expresión. Note la diferencia entre lo que nosotros utilizamos para determinar o para representar los calores específicos en base molar y lo que usamos para los calores específicos medios. O sea, una diferencia en una barra, aquí tenemos un signo diferente. Por lo tanto, esta relación es una relación importante porque nos dice que los calores específicos, la resta de los dos calores específicos es función de la R. Y no importa que estos dos términos varíen con la temperatura, independientemente de la variación que estos dos términos puedan tener como función de la temperatura, se sigue siempre manteniendo el valor de la R particular de gas como una constante. Eso queda claro, no quiere decir que yo estoy tomando estos dos valores constantes. De hecho, no importa la variación de temperatura que usted analice, siempre esta diferencia va a resultar ser el valor de la R particular del gas. Y también para los gases se define un componente, un exponente que se conoce como exponente adiabático. Exponente adiabático, que es muy utilizado también, que se define como la relación, la letra K,
y se define como la relación que hay entre C sub P y C sub V. Teniendo ya estas definiciones o estas relaciones entre valor específico y constante particular del gas y este exponente adiabático, entonces vamos a expresar ahora o a explicar brevemente en qué consisten las tablas del gas ideal. Fíjense, las tablas del gas ideal son tablas muy simples. En el caso particular nuestro, nosotros vamos a utilizar tablas de gas ideal de varios gases. O sea, vamos a utilizar tablas de gas ideal para el aire, que tiene peculiaridades diferentes de las otras, y tablas de gases ideales para, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el monóxido, el agua, como gas ideal, ¿no? Por lo tanto, esas tablas de gas ideal, ¿qué características tienen? Las tablas de gas ideal tienen una característica importante, que hay que entender claro. Primero, ¿cuál sería la entrada de una tabla de gas ideal? Bueno, pues lo lógico es que las entradas, las tablas de gas ideal sean entradas por temperatura. ¿Y por qué entrada por temperatura? Bueno, porque simplemente si la energía interna y la entalpía son solamente función de temperatura, pues entonces lo lógico es que cuando usted quiera conocer el valor de la energía interna, la entalpía o alguna otra propiedad, usted lo que necesita conocer solamente es la temperatura y no necesita el valor de la presión. Por lo tanto, toda vez que usted conozca cuál es el valor de una temperatura, usted es capaz de determinar cuál es el valor de la energía interna, cuál es el valor de la entalpía y cuál es el valor de otro conjunto de propiedades que usted va a encontrar en una tabla de gas ideal, por ejemplo, para el aire. Si usted está hablando de tabla ideal para el aire, esa tabla ideal para el aire es diferente ligeramente de la de los demás gases, porque el aire es una sustancia extremadamente difundida en los procesos industriales y por lo tanto en la práctica el aire es una sustancia universal que usted utiliza mucho y por eso sobre esa tabla se han hecho estudios más grandes y entonces usted tiene un número de parámetros más grande que el que usan otras tablas determinadas. Por ejemplo, en la tabla del gas ideal usted utiliza, al igual que en las demás también, utiliza un término que se conoce como la función entropía. No importa ahora que usted no conozca exactamente qué es ese término, no importa, lo importante es que usted sepa que está ahí. Ya después, cuando usted va a segunda ley, va a entender qué cosa es ese término, lo voy a poner al final. Esa función entropía que nosotros acostumbramos a poner como S0. Ya de hecho, aunque todavía no lo hemos explicado ni hemos definido la entropía, lo que le voy a decir es simplemente, si está en esta tabla, y eso es importante, es lógico saberlo, que solamente tiene entrada por temperatura, quiere decir que la única relación que hay entre esa función de entropía, fíjense que no es la entropía, función de entropía, es la relación que hay con su temperatura, o la temperatura en la que está la sustancia. No tiene otra influencia sobre esta magnitud que no sea temperatura porque tiene la única entrada posible. Además de esto hay otros dos términos que se conocen como VR y PR, que tampoco son ahora relevantes en este momento porque usted no ha estudiado todavía la utilidad de esos términos, solamente que usted tenga claro que ni VR ni PR son presiones, o sea, ni PR presión ni VR volumen. Son términos que tienen otra connotación que en su momento nosotros estudiaremos. Luego, cuando usted va a buscar una tabla de gas ideal para el aire, usted se va a encontrar esos términos. Claro, muchos estudiantes dicen, profesor, ¿el volumen de dónde lo saco? Bueno, el volumen no tiene problema. Si usted tiene claro que es un gas ideal, tiene que cumplir con una ecuación de estado, pues entonces el volumen siempre va a ser determinado a través de la ecuación de estado. Usted no necesita otra cosa, solamente necesita saber qué sustancia es, cuál es su temperatura y por supuesto cuál es su presión. Porque fíjense que la energía interna es función de la temperatura, la entalpía es función de la temperatura, pero el volumen es función de la temperatura y también de la presión. O sea, no es función de sola. Por lo tanto, yo no puedo tener una entrada aquí o una columna que corresponda con volumen porque entonces tendría que tener, además de la entrada de temperatura, una entrada de presión y sería una tabla inmensa. Lo cual es mucho más fácil de solucionar empleando la ecuación de estado. Por lo tanto, cuando usted va a esta tabla, que normalmente tiene la temperatura tanto en centígrados como en Kelvin, ¿no? Cuando usted va a esta tabla, por ejemplo, con 400 grados Kelvin, usted se va a encontrar un valor para la energía interna, un valor para la entalpía, un valor para estos tres parámetros que todavía usted no conoce. ¿En qué unidades se encuentran la mayoría de las tablas? En caso, disculpen, la tabla del aire se encuentran estas magnitudes de energía interna y de entalpía se encuentran en kilojoule por kilogramo. O sea, están expresadas por unidad de masa. Ojo porque hay tablas de gas ideal para otros gases
no para el aire, sino para otros gases, ¿no? Y esos otros gases, como les dije, puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el CO, el agua tratada como gas ideal que tiene sus características. Y por lo tanto, en esas tablas usted se va a encontrar exactamente como son también gases ideales, una única entrada por temperatura, se va a encontrar el valor de la energía interna, el valor de la entalpía y el valor de la función entropía. Estos términos no los va a encontrar en esas tablas porque no se consideran esos términos para esas sustancias, solamente se consideran para el aire. La diferencia entre esta y esto, además de que no existen estos dos términos en estas tablas, está en que también estas tablas en la mayoría de los textos vienen expresadas no como estas aquí arriba que venían en kilojoule kilogramos. En realidad, los valores de la energía interna y la entalpía vienen en kilojoule kilogramos. Pues aquí abajo los valores de la energía interna y la entalpía vienen en kilojoule por kilomol y no vienen expresados por unidad de masa, sino vienen expresados por kilomol. Esa es la diferencia fundamental entre las dos tablas. Por tanto, si esto está expresado en kilojoule sobre kilomol, pues entonces estas propiedades que usted encuentra aquí en realidad son propiedades con características molares. Y la función de entropía también, que usted todavía no va a definir, también va a tener esas mismas características. Claro está, recuerden, las unidades de la energía interna y de la entalpía son unidades, cuando estamos hablando de tablas de gas ideal, que no son las del aire, kilojoule por kilomol. Cuando estamos hablando de gas ideal, en el caso del aire, las unidades serían kilojoule por kilogramo, tanto para la energía interna como para la entalpía. Para la entropía no me voy a introducir sus unidades todavía porque voy a dejarlo para cuando estudiemos segunda ley de la termodinámica.